libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a continuar hablando, aprendiendo sobre las bendiciones espirituales, lo que estamos tratando en el tema de ayer. ¿Cuánto lo recuerdan? En el tema del miércoles fue, tengo un jon increíble acá, ayúdeme si no, no puedo predicar. O bájeme esta, apágueme esa entonces, yo hago otro esfuerzo porque no puedo así, no me puedo concentrar así. Entonces póngame la otra atrás o algo porque hay mucho retorno. Quíteme el home, vea el home. Si no, entonces las cancelamos y yo alzo un poquito más la voz. Pero entonces si no haya, porque me está incomodando, me incomoda el retorno en los oídos. Tengo ese defecto de que me bendice el home, el retorno. Apágala. Gloria al Eterno, aleluya. Bendito es el nombre del Eterno. Amén. Sí, si hay distracción no podemos. Resulta que cuando nosotros compramos una casa, primero uno va y mira, ¿verdad? No va y mira si le gusta la casa, si le gusta el terreno. Pero ¿qué es lo primero que uno mira cuando va a comprar una casa? Lo primero que uno mira cuando va a comprar una casa es su extensión, ¿verdad? Y resulta que su extensión está legislada por linderos. Y los linderos son los derechos notariales que tú tienes sobre el predio. ¿Hasta aquí me sigue? Nosotros cuando fuimos creados en el cielo, luego fuimos traídos a la existencia aquí en la tierra. Fuimos creados de dos formas. Escúcheme bien lo que le voy a escribir. Fuimos creados a la imagen del Padre y a la semejanza del Padre. La imagen, como su misma palabra gramatical lo expresa, es lo que nosotros podemos ver. Pero la semejanza es lo que no podemos ver. Así que fuimos creados con un cuerpo físico para honrar y glorificar su semejanza, lo espiritual. Y nosotros los seres humanos vivimos como si no fuésemos a dar cuentas de nuestra alma. Pero dentro de otro aspecto, nosotros los seres humanos vivimos sin darnos cuenta que tenemos necesidades espirituales básicas. Escúcheme lo que le estoy hablando. Como no podemos ver lo espiritual, en muchas ocasiones creemos que sí es importante, pero no tanto. Resulta que nosotros tenemos necesidades básicas físicas. Y hablemos del cuerpo humano. El cuerpo humano necesita comer para vivir, pare de contar. El cuerpo humano necesita comer para vivir, ¿sí o no? Necesita oxígeno para respirar, o sea, para vivir. Necesita comida para vivir. Eso es una necesidad básica en lo físico para nosotros poder vivir. Pero caminamos tan rápido, vivimos tan rápido, vemos las cosas tan rápidas, nuestra vida es tan rápida que nosotros a veces somos beligerantes y no podemos entender las necesidades básicas que tiene nuestro cuerpo para poder vivir. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas espirituales? Nosotros tenemos mente. ¿Aló? ¿Hay alguien que tenga mente aquí? Todos, ¿verdad? Sí, no me da tildar de grosero, no, de ninguna manera. Sino que nuestra mente está ocupada en cosas físicas. Escuche, y al estar ocupada en cosas físicas, comienza a haber una falencia, un faltante de lo espiritual. Y entonces cuando el hombre no se da cuenta de lo espiritual, preste atención a lo que le voy a decir, sin darse cuenta comienza a llenar esos vacíos básicos espirituales con cosas físicas, naturales. Y cuando eso ocurre, hay una dicotomía, una partición absoluta de lo que es el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a comenzar a hablar, tome nota, de las necesidades básicas espirituales. Número uno, son las bendiciones del Espíritu. Son las bendiciones del Espíritu.
¿Dónde encontramos eso? Aquí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, que lo vamos a leer a continuación. Luego nosotros tenemos las necesidades básicas del alimento espiritual. Dejen espacio porque les voy a dar dando las citas a medida que vayamos predicando. Amén. Luego tendremos la necesidad básica de la bebida espiritual. Porque ninguna persona puede comer alimento sin agua, ¿verdad? Sin bebida. ¿Me siguen? Así pasa en el espíritu. Usted no puede comer solo alimento sólido, espiritual, sin alimento, sin bebida espiritual. Número 3, número 4, nosotros necesitamos los dones espirituales. Son necesidades básicas del espíritu. Dones espirituales. Número 5, necesitamos los cánticos espirituales. Y número 6, necesitamos cuerpos espirituales. Vamos a aprender algo bonito hoy, ¿verdad? Venga por favor, libro de Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Vamos a comprender varias cositas aquí. Diga conmigo, necesidades básicas, espirituales. Diga conmigo, necesidades básicas físicas. Pues necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos trabajar, etcétera, pero eso lo vamos a ver luego. Nos vamos a ocupar solamente de las necesidades básicas espirituales. Amén. Leamos por favor versículo 1, ya lo habíamos leído en el servicio, en el seminario anterior, pero vamos a retomar. Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, por la voluntad de nuestro abacados de Dios a los santos y fieles, diga santos y fieles, en Yahshua HaMashiach, que están en Efeso. Ya les había dado una signosis de lo que significaba Efeso y todo el culto idolátrico que había allí en esta región. ¿Recuerdan? También en el libro de Apocalipsis les comenté cuando hablamos de la iglesia de Efeso. Venga conmigo, versículo 2, y habla de algo espiritual poderoso, gracia y paz. Y vamos a aprender los derechos básicos que nosotros tenemos como hijos. Les puse el ejemplo de la casa. Cuando nosotros tenemos una casa, tenemos derecho a linderos y esos linderos nos dan los derechos notariales y los derechos notariales nos dan los derechos de propiedad. Cuando nosotros podemos comprender la importancia de la gracia y de la paz, esto nos va a dar a nosotros derechos espirituales específicos. Mire, amado, yo siempre lo he dicho y hablemoslo de una palabra muy humana, muy física. La palabra en Proverbios dice que de qué vale el alimento en una casa, alimentos suntuosos, que una mujer cantaletosa, por ejemplo. Sí, en el libro de Proverbios lo habla claramente. Dice que es mejor un poquito de alimento en la casa del pobre que las viandas en un gran lugar donde no haya paz. La paz y la gracia de nuestro Padre Celestial es la multiplicación de su gloria. Cuando nosotros tenemos gracia, tenemos gloria, Él, y cuando tenemos paz, se multiplica. ¿Estamos acá? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Diga conmigo, gracia y paz de nuestro Padre Celestial. Párese ahí un momentico. Estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de las necesidades básicas del Espíritu. ¿A quién le debemos comenzar a pedir la gracia y la paz? A nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño. De hecho, a todos los dones espirituales, todas las bendiciones espirituales, toda bebida espiritual, todo alimento espiritual, toda paz, todo lo que necesitamos para nosotros poder contener un cuerpo espiritual, se lo debemos pedir a nuestro Padre Eterno. Él es el que lo suministra a través de nuestro Señor el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, y a través de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo es que debemos de pedir. Tenemos derecho a toda la gracia y paz del cielo para nosotros aquí en la tierra. Mire, amados, y por favor apunte esto. Cuando yo soy, versículo 3, bendecido con toda bendición espiritual de los cielos aquí en la tierra, quiere decir que sobre mí fue puesto linaje. Quiere decir que yo tengo derechos herenciales, y eso lo hemos visto en el libro de Hebreos 3 y 4. Así que yo tengo que comenzar a introducir en mi mente, en mi hombre intelectual, en lo que siento, en mi hombre que tiene capacidad de raciocinio, de pensamiento, de conocimiento y de sabiduría,
tengo que comenzar a que Él abra el espacio que le corresponde a la parte espiritual. Tengo que comenzar a limpiar esa casa. Recuerden lo que dice Lucas capítulo 11, cuando el hombre endemoniado es liberado. Su casa queda limpia, barrida y adornada. Entonces nosotros tenemos que comenzar a limpiar, a barrer y adornar nuestra casa espiritual, nuestra mente, cuando nos ponemos obviamente de rodillas, eso ya lo sabemos, cuando le pedimos y oramos, pero yo tengo que ir abriendo un espacio en mis sentimientos, en mi pensamiento, para las cosas espirituales. Y apunte esto, ¿cómo logro yo eso? ¿Cómo logro yo ser espiritual si soy muy carnal? Cuando yo le pido al Padre que suministre sobre mi vida gracia y paz, eso te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. No sé si usted ha visto, a no ser que usted me saque el mal genio, que usted me rete, que eso es diferente. Pero mientras tanto, los que están andando conmigo se dan cuenta que ando en una gracia y paz. Wow, sí, wow, ya nada me molesta, nada me incomoda. Ya otra cosa es que le falten a uno el respeto, que es diferente, pero eso no se va a suceder mientras estemos con gracia y paz. Ahora, mire esto. Yo tengo que comenzar a barrer mi casa, tengo que comenzar a limpiar mi casa, pero tengo que comenzar a adornar mi casa. Estoy hablando de mi mente, mis pensamientos. Mire, esto lo hablaba yo con David hace poco, con Angélica. Yo llevo años y me duele la lengua de hablar de las redes sociales, cómo son usadas incluso por cristianos para la pornografía. Yo nunca he hablado de que las redes sociales son del diablo, jamás. Lo que he estado hablando es que las redes sociales las usan para cosas que no edifican. Y he hablado del TikTok últimamente, ¿se acuerdan? He hablado del Facebook, he hablado del Instagram, he hablado... Las redes sociales, de hecho yo estaba hablando aquí con Andrea Sandoval, que es una sierva preciosa de la iglesia, y le dije, mire, abramos el Face, pin, mire, y hay un poco de niñas cristianas, y sacan, a ver, ¿qué hace una niña cristiana poniendo fotos de su busto, de su cola, de su... A ver, no entiendo. Está usando las redes sociales al revés. La está usando para lo que no edifica. Está llenándose de las cosas físicas, materiales, en lugar de estar limpiando y barriendo su casa para las cosas que edifican. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, repito, yo tengo que comenzar a pedirle al Padre que limpie mi casa, que la barra. Pero mi Padre Celestial, óigame lo que le voy a decir, Él no va a hacer que usted adorne, Él no le va a adornar su casa ni va a adornar mi casa. El único que puede adornar su casa y barrer su casa y limpiar su casa eres tú, soy yo. Entonces yo tengo que aprender y acostumbrarme a que si voy, y a mí me ocurre ahora mucho, yo voy a abrir mis redes, yo tengo mucho cuidado con eso. Porque a pesar de ser pastor y apóstol, no dejo de ser humano. Y una niña bonita, pues es bonita, punto. Y tiene usted que, así como Mateo 5, sáquese los ojos entonces. Tenemos que andar muy en el espíritu para nosotros estar en el espíritu. Pues no miramos, ¿verdad? Ya a veces se suscitan en la calle también, uno va a hacer deporte, no falta la niña supremamente hermosa que pase por el frente, pues no la mira uno, punto, ya. Pero si la casa no está barrida ni adornada, pues obviamente va a mirar y entonces ya se va a hacer allá la cosita y ahí está bonito el traje, mira la camisa, mira el cuello, pues usted me entiende. ¿Me estoy explicando, iglesia? Vuelvo a hacer resumen de qué estamos hablando. Estamos hablando de las necesidades básicas que tiene nuestro espíritu, de las necesidades básicas espirituales que tiene todo hombre en esta tierra. Número uno, número dos, tenemos que entender que así como nuestro cuerpo tiene necesidades básicas, nuestro espíritu tiene necesidades básicas. Y una de esas necesidades básicas son las bendiciones espirituales. Amén. Ahora, miremos cuáles son las cualidades, los dones y las manifestaciones de esos dones espirituales. Amén. Ya sabemos que si queremos adornar nuestra casa, si queremos dones espirituales, si queremos todo ello, tenemos que pedirlo al Padre, comenzando por la gracia y la paz. Amén. ¿Hasta aquí va entendido? Sí, estoy muy didáctico últimamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él, en Yahshua HaMashiach. Fíjese que aquí en ningún momento está hablando de nada humano, de nada físico, sino que está diciendo que cogió nuestra alma y cogió nuestro espíritu y lo bendijo con bendiciones celestiales en Él. Wow, esto a mí me rompe la cabeza siempre que lo leo. En otras palabras, preste atención a lo que dice el versículo. Nuestro Padre tomó su mente y tomó su espíritu, tu alma, y las puso en nuestro Señor y Salvador. Y solamente en Él nos pudo bendecir con esas bendiciones celestiales. Por ello es que es tan importante, y yo creo que he hecho 2 o 3 servicios hablando solo de los pensamientos. Tenga mucho cuidado como juzga. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Tenga mucho cuidado con eso. Porque como uno juzga, así será juzgado. Con esa misma severidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar. Apartémonos de juzgar. Apartémonos de murmurar. Guardémonos de estar hablando lo que no nos importa, perdóneme, pero esto es real. A veces, yo siempre lo he dicho, ay, no me gustó la alabanza, ay, no me gustó esto, no. El Padre no nos mandó a juzgar eso, porque la alabanza ni siquiera es para nosotros, es para Él. Es para que nosotros comencemos a llenarnos de esa gracia y paz. Comencemos a llenarnos de ese vacío físico que tenemos en nuestros sentimientos, se ha llenado con las bendiciones espirituales. ¿Me estoy explicando? Mire, no hablemos mal de nadie, no hablemos de ninguna persona, así tengamos razón y así le conozcamos el antitestimonio. Mire, a veces usted me ha escuchado a mí hablando acá de ciertas cosas que se pueden oírse mal incluso, pero sí a mí también me escuchan pastores, muchos pastores, y gracias a Dios y gracias a nuestro abacados, a nuestro Padre Eterno, muchos han dejado su manera de pensar y su pecado también. Y me toca hablar de eso. No es agradable, se le ve a uno mal también. Y eso lo entiendo. Pero hay cosas que toca denunciar y toca denunciarlas. Así estemos muy ungidos en el servicio. ¿Sí me estoy explicando? Y no se puede uno callar, porque yo quiero que usted reciba algo acá. Yo soy un pastor y soy profeta y soy apóstol. Les dije hace 2 o 3 días que iba a temblar, ¿se acuerdan? Tembló en 2 departamentos. Llevo 2 o 3 meses diciendo lo que se iba a inundar este país, está inundado este país, ¿sí ve? Entonces sí tengo la autoridad para juzgar todas las cosas, porque un pastor sencillo pues se dedica solamente a predicar, pero yo tengo una iglesia a la que tengo que educarla en todas las áreas, por eso estamos hablando de esto tan sencillo, y no porque me salga de un tema quiere decir que sea ignorante o payaso, sino que estoy ilustrando a la iglesia para que cuando se encuentre con cierta circunstancia tenga la madurez espiritual de poder apartarse y de no caer en ese error. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando aquí de las cosas básicas espirituales, de que nosotros como hijos del Padre solo podemos ser bendecidos en Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Así que preste atención a lo que le voy a decir. Nosotros, usted y yo, escúcheme, si tú estás aquí sentado y me estás viendo por la televisión, por la internet, tú fuiste en alguna oportunidad, así no lo sepas, así no lo creas, así no lo sientas, fuiste metido dentro de Él. Mire, leámoslo por favor. Por eso yo me tomé el atrevimiento de hablarles gramaticalmente de lo que es la bendición, ¿se acuerdan? Que les dije, ¿y cuántos sabían lo que es la diferencia de la bendición? Todos creíamos que la bendición era, ay, las buenas cosas del Padre, los buenos deseos. No, son las invocaciones que hacemos nosotros los profetas, los santos, hacia la iglesia. Inspirados por nuestro Padre Eterno, que han venido primero de Él. ¿Se da cuenta qué diferencia? Ahora, note esto, mire, versículo 3. Bendito, o sea, se bendice el nombre porque ya les enseñé que nosotros también fuimos hechos para bendecir. ¿Lo recuerdan? Estoy recordando el seminario anterior. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo hablo en Reina Valera, que nos dio, que nos bendijo, ¿sí ve? Nos dio, que nos bendijo con toda bendición. Escuche, míreme, aquí en la tierra no poseemos toda bendición espiritual. Pero ¿qué si yo le digo que sí la poseíamos? Cuando vemos una cosa pornográfica en las redes sociales,
O cuando vemos algo que no es lícito en el televisor, una película, algo que no le agrada, usted debe preguntarse si estamos limpiando, si estamos barriendo, si estamos adornando nuestra casa. Padre, ¿tú verías esto conmigo? Yo veo cine, sería un mentiroso si yo le dijera a usted que no y me las doy de super. No, no, me gusta el cine. Pero hay cosas de Hollywood que yo no soporto y no las veo, porque eso no glorifica al Padre. Yo puedo ver cómo nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se aparta. Y si en ese instante viene el Padre, ¿para dónde nos vamos? Él nos guarde. Y como yo le hablaba a mis hijos, mire, el asunto de los frutos tiene dos circunstancias. Si su vida es santa y pura, amén por los frutos, pero si su vida no es santa y pura, de nada le sirven los frutos. Es más, como dice primera de Corintios 3:14, difícilmente se puede salvar una persona que no sea santa, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estar limpiando nuestros ojos, nuestros oídos de lo que vemos y de lo que hacemos, aleluya. Es más, ¿quieres tener la seguridad? Pregúntale al Padre si está contigo en ese momento, amén. Entonces fíjese, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, esto no se puede sacar de contexto. Estábamos en el cielo, nos metieron en nuestro Señor porque de ahí salimos, amén. De ahí salimos, de su semejanza salimos. Y ahí en el cielo tenemos absolutamente todas las bendiciones. Redundo, perdóneme que repita tanto. Es necesario volver a tener esas bendiciones y empezar por la gracia y por la paz. Entonces debemos arrodillarnos a pedírselas al Padre. ¿Aló? Amén. ¿Cómo logramos todas estas bendiciones de las cuales estamos hablando? A través, amados, del alimento espiritual. Escríbalo. Alimento espiritual. Porque hoy estamos hablando de las necesidades básicas del espíritu, de nuestro espíritu. Amén. Venga por favor al primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y yo lo voy a leer desde el versículo 1 porque me impacta realmente. Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Es realmente hermoso, es impactante esto que habla el primer libro de Corintios porque me impacta. Mire, vamos al versículo 3 y 4, pero déjenme leerlo desde el 1. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 14? Sí, bueno, escuche lo que está hablando, es que la palabra realmente es maravillosa. Después del versículo 21 de Éxodo capítulo, de hecho 13, 20 en adelante y 14, 22, ¿cuántos se acuerdan? Desde el capítulo 13 llegan ahí frente al mar y en el capítulo 14 lo pasan, amén. Y todos en Moisés, preste atención cómo lo expresa, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ¿cómo en los lugares celestiales no vamos a estar siendo limpiados y llenos de los dones y las bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Ahora sí me explico. Mire el ejemplo tan contundente en lo natural con Moisés. Mire cómo lo expresa la palabra. Y todos en Moisés, mire que no dice en Yahshua Hamashia, en Cristo Jesús, no dice en el Padre, no dice en un hombre, en el profeta, en el apóstol. Moisés, aleluya. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos sabemos que está refiriendo al Espíritu Santo y a la muerte. Amén, del bautismo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Quién me está copiando, amado? Sí, estoy tratando de ser muy lúdico, muy sencillo, pero si me toca repetir o si tiene dudas, pues yo les explico porque para eso estamos. Amén. Mire, ¿sabe cómo se llama esto? Esto que es tan básico es demasiado importante para nuestra salvación. Porque es como comenzar un discipulado. Estamos hablando de un instituto para pastores que venimos ya 5 meses, perdón, como mes y medio, 2 meses. Pero es realmente importante y básico que nosotros entendamos estas verdades básicas. Mire, por años he enseñado lo de los nombres, ¿se acuerdan? Y para eso usé mucho los Shabbats. Mucha gente se fue porque nunca estuvieron en esos seminarios y en esas enseñanzas. Y tienen conflictos con eso. Pues pongámonos a estudiar, como le decía yo a mi hijo David que día. Si usted tiene conflicto en algo, pregúnteme, pero abra su mente y su espíritu.
para que lo pueda recibir. En los Shabbats yo he enseñado hasta el cansancio de dónde vienen los nombres, de dónde viene todo esto. Amén. Entonces, si hay alguna duda, pues para eso estamos, para poder elucidar toda duda. Bendito es el nombre del Eterno. Amén. Ahora, no podemos nosotros seguir con los rudimentos, como dice el primer libro de Corintios 10, si nosotros ya tenemos comida sólida, ¿no? ¿Cierto? Aunque a veces me toca hablarles como a carnales, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, porque no entienden las cosas. Pues no importa. Si me toca hablarle como a carnales, como a bebés, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Porque incluso a mí me falta mucho pelo para moño. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Falta mucho por aprender. Pero cuando he tenido dudas me pongo a estudiar, pero en el espíritu, no en lo que yo pienso. ¿Sabe cuál es el problema? De ahí salen las sectas. Cuando alguien comienza a estudiar bajo sus propios preceptos. No, es que yo pienso que es así. Y entonces ahí hay los errores teológicos de los testigos de Jehová, de los mormones, de la secta esa de Creciendo en Desgracia, bueno, de todas las sectas. Siga conmigo, por favor. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estamos hablando de las bendiciones espirituales y ahora estamos hablando del alimento espiritual. Escuche esto tan hermoso. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Apunte esta cita. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Usted iba a encontrar, y hablamos de maná. ¿Cuántos recuerdan eso? Y les debo la segunda parte de los alimentos. Pero ese maná tiene dos connotaciones. Maná físico, que fue el que vieron y comieron, pero dentro de ese maná físico venía el espíritu. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? No solo comieron, no solo comieron, sino que recibieron también. Amén. Ok. Y todos bebieron. Aquí tenemos que volver porque el punto siguiente es la bebida espiritual. Preste atención. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca es quién? Mire, preste atención a lo que estamos leyendo aquí, porque esto sí que es importante teológicamente y tiene todo que ver con los nombres. ¿Aló? Mire esto. ¿Cómo que en el Antiguo Testamento, el Moisés, donde no había sido manifestado Jesús, Yahshua HaMashiach, ya caminaba con ellos y estaban bebiendo de él? ¿Aló? En el capítulo 14 de Génesis, Berechit, nosotros vemos ahí en el versículo 20 en adelante que nuestro padre Abraham, ojo con lo que le voy a decir, le dio los diezmos a Melquisedec si en esa época no había Torá. ¿Está conmigo? Antes del capítulo 18 del libro de Éxodo, libro de Shemot, no había Torá. Y entonces, ¿de dónde está hablando aquí? Que están bebiendo de la roca, que es Cristo. ¿Aló? Fíjese, porque es que la palabra no es un pretexto, un texto. No es un versículo, por favor, entiéndalo. La palabra es completa. ¿Cuántos años vengo diciéndole? Leamos desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos, mire, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que conocer todo el contexto y el bagaje cultural de la palabra. Mire, escúcheme bien, para la bebida espiritual usted necesita saber qué está bebiendo. Para la comida espiritual usted necesita saber qué está comiendo. Pero entonces necesitamos saber de Génesis a Apocalipsis. No que usted se vaya a aprender cada versículo porque es imposible. Pero si yo le digo, por ejemplo, ¿cómo fue roto? Escúcheme bien lo que le voy a hablar. El tabernáculo, ¿cómo fue rota la cortina? Porque eso es lo que hemos de hablar. En el templo. Usted sabe, se lo he leído en 3 y 4 de Hebreos, usted sabe cómo fue. La cortina fue rota de arriba hacia abajo, ¿recuerdan? Porque la rompió Yahshua HaMashiach cuando resucitó, cuando murió y cuando previó su resurrección. ¿Pero qué significa eso? No es, escúcheme bien, que él haya abrojado la Torá. Porque Mateo 5:17 dice que la vino a cumplir y la cumple porque la Torá es él. Si usted no cumple la Torá, si usted habla mal de la Torá, usted va a meterse en problemas porque la Torá es Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Entonces, apóstol, me perdí porque ahora sí no entiendo ni papa. Fácil. Cuando él rompió el velo,
dio la entrada a través de la gracia, que es gracia y paz, gloria, para que tú y yo podamos ir al trono. Pero una pregunta aquí, y no hablemos como me decía David, nosotros no podemos usar de la doble moral, y tú y yo en alguna oportunidad lo hemos hecho. Pero sabe una cosa, mire, la doble moral es cuando usted tiene hierro en su corazón, no cuando usted está tratando de cambiar. Lo que le estoy expresando con estas palabras es que usted puede acercarse a Él con todos sus defectos a través de la comida espiritual y la bebida espiritual y su sangre. No que seamos perfectos, pero ¿qué es la comida espiritual, la bebida espiritual? Pues la Torá. Aló. Mire, estamos hablando del espíritu, ¿sí o no? A ver, muéstreme un espíritu que coma arroz con frijoles y carne molida, que coma carne asada con papa. A ver, muéstremelo. No, el espíritu lo que come es Torá, Biblia, Biblia, si lo decimos en español. Amén. ¿Y cuál es la bebida? El espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. El conocer la palabra, ojo con esto, no nos da permiso de acomodarla como yo quiera. Ustedes se han dado cuenta que yo me he preocupado toda la vida por enseñarle a usted la verdadera palabra, para que tenga buena comida, y revelarle la verdadera bebida para que usted no tenga sed jamás, solamente de la misma palabra. Miren, eso tenemos que tener mucho cuidado. Mire, lea conmigo otra vez. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Míreme, ¿qué estaban haciendo en el desierto, en el tabernáculo? Aprendiendo Biblia, Torá. Eso es lo que aprendieron. ¿Qué fue lo que pasó en Números 11 y el Números 16? ¿Cuántos se acuerdan? La rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Se enojaron contra Moisés y empezaron a hablar mal de él, ¿se acuerdan? Y dice la palabra que murieron en el desierto, quedaron ahí. ¿Por qué? Porque hablaron en contra de lo que no conocían. Pero ellos sabían quién era Moisés. ¿Moisés hacía chichi y popó? Claro. Seguramente lo veían coger allá por el caminito de la tienda, seguramente. Entonces se familiarizan. Escuche esto. La comida espiritual es cuando nosotros pedimos gracia y paz, leemos palabra y adornamos nuestra casa. Adornamos nuestra casa con la bendita palabra. Cuidamos nuestros ojos, que son las ventanas de nuestra casa. Cuidamos nuestros oídos, que son las ventanas, las puertas. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que cuidarnos. Dígale que está a su lado, cuídese. Cuídese con lo que mira, cuídese con lo que habla, cuídese con lo que oye. Mire, preste atención a esto. En estos días tuve la oportunidad de entender algo que por años yo sabía, pero nunca había entendido en mi espíritu. Cuide sus palabras, porque las palabras son peores que balas, que cuchillos en las personas. Si usted ha dicho algo desobligante para alguien o contra alguien, pídale perdón, hasta que se sane la herida de verdad. A veces pone la costrica en la herida, pero por dentro se está pudriendo. No diga palabras desobligantes. No diga palabras desobligantes. ¿Me estoy explicando? Tenga mucho cuidado con eso. Estamos hablando de la comida y la bebida espiritual. ¿Qué era lo que ellos hacían? Comer Biblia. Amén. Comer Biblia. Amén. ¿Cuál es la bebida espiritual? La que baja los sólidos. Discernir, pensar en la palabra. ¿Estamos acá? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Muy denso? ¿Está fácil? ¿Sí? Sí, pues sí, para nosotros que lo sabemos es fácil, ¿cierto? Es como un recorderis. Esto es como cuando uno va a un restaurante a comer, va como a desquitarse, ¿verdad? De todo lo que ha trabajado en la casa y lo que ha comido en la casa. Entonces lo que estamos haciendo, afianzándonos, ¿verdad? Vamos con el número 3. Mire, me gustaría leer antes, así no importa que no terminemos hoy, ¿verdad? Porque no solamente, mire, le voy a hablar de todas las características de las necesidades básicas espirituales. Son cerca de 70. ¿Quiere aprender? O sea, tengo que enseñarle muchas cosas. Cómo se disfrutan, cómo se viven, pero no solamente eso. Son muchas cosas. Son muchas cosas que quiero compartir contigo. Porque, ¿sabe qué me ha mostrado el Señor? Se nos olvida que somos seres espirituales. Mire,
Voy a poner un ejemplo feo, pero que usted me pueda recibir esto. ¿Cuántos escuchamos de Aladino y su lámpara maravillosa? Y padre, perdóname, pero es para ejemplarizar, es para que seamos concretos. Mire, ¿cómo es posible que semejante genio esté en semejante lámpara tan chiquita? Ahora lo vamos a ejemplarizar. La lámpara es tu cuerpo y tu genio es el Espíritu Santo, tu espíritu dentro de la lámpara. ¿Sí me estoy explicando? Es imposible que tu espíritu, tu alma, tu ser pueda caber en tu cuerpo. ¿Se han leído en Mateo capítulo 5? Que no podemos añadir a nuestra estatura ni un codo. Lo que la gente no sabe es que está hablando de la estatura espiritual en Yahshua HaMashiach, como lo dice el libro de Efesios y Colosenses y Filipenses. ¿Sabe cuánto mide su alma nomás? Su sola alma. Cerca de 6 codos, o sea, como 3 metros. No le quiero hablar de su espíritu. Es que eso está, mire, yo le decía a mi hijo David eso. Yo fui a Israel, fue a estudiar estas cosas, porque no están escritas aquí en la Biblia. Pero mire, vámonos un poquito más humanamente y le voy a explicar humanamente cómo es este rollo aquí en 1 Corintios 10. ¿Usted cree que están hablando de comer y beber? ¿Por qué? Porque ellos cometieron error en eso. ¿Cuál fue el hierro del pueblo de Israel? ¿Por qué murieron en el desierto? Porque empezaron a hablar mal en contra del maná. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? Estoy mintiendo. Y entonces el Padre les envió codornices. Mire, pero lo que no se acuerdan es que antes del maná les envió codornices también. Hasta que se les salía por las narices. Se cansaron de las codornices, entonces le da el alimento del cielo. Y empiezan a hablar en contra del alimento del cielo. Pues se enojó el Señor. Y entonces estaban bebiendo de la roca espiritual. ¿Sabe? Ellos, cuando el apóstol Moisés, usted sabe que venía la nube sobre el tabernáculo. Tenemos que leer el libro de Éxodo, amén. Después del capítulo 14. Escuche esto. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí realmente? El que venía era Jesús, Yahshua. Y tomaba el cuerpo, la boca de Moisés. Y no era, escúcheme, porque aquí en el capítulo 13 y 14 del libro de Shemot, todavía no estaba la Torá. Entonces, ¿quién le enseñaba a ellos? Sobre todo, mire, cuando usted, sobre todo lo malo y lo bueno. Si usted lee el capítulo 18 del libro de Éxodo y lee el capítulo 19, míreme, Moisés llega y les dice, como ustedes y yo ahorita, iglesia, ¿a usted le parece que nosotros hagamos un retiro espiritual, por ejemplo, más allá de Faca? ¿Y qué les parece si vamos a hablar solo de ayuno y oración? ¿Ustedes qué me dirían? Muchos me dirían que sí, ¿cierto? Los comilones me decían, no, apóstol. ¿Me estoy explicando? Entonces eso fue lo que, usted lo tiene que leer, léalo en casa esta noche. Y entonces el padre llama a Moshe y le dice, Moisés, ¿te parece si le enseñamos todo lo que tú has aprendido, se lo entregamos al pueblo? Ve y le preguntas al pueblo, en el capítulo 18 y 19 le pregunta, y el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer. Y entonces cuando él se va para el monte Moriah y le son entregadas las primeras tablas, ¿cuántos se acuerdan? Había un consenso. Ya nuestro Señor y Salvador le había explicado a Moisés toda la Torá. Es más, creo que en alguna oportunidad les enseñé a ustedes qué fue lo que realmente ocurrió en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Que fue que el Padre tomó el tiempo y lo juntó. Y Moisés fue al momento del Calvario y a hablar con nuestro Señor y Salvador cómo era que iba a resucitar, a morir, a resucitar. ¡Wow! Pero es otro asunto, no quiero que se me confunda porque realmente esto es muy profundo. Pero lo que estaba pasando allí en este momento, aquí, y todos en Moisés, versículo 2 de 1 Corintios capítulo 10, fueron bautizados en la nube y en el mar, en la muerte, en el bautismo de Yahshua HaMashiach. Matillahu capítulo 3. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde ahí fue bautizado. Toda esta gente fue llevada en el Espíritu a ese momento. Míreme, ¿cómo alguien va a ser bautizado en Jesús si en esa época no estaba? ¿Cómo mi hijo David, mi hijo Samuel va a ser bautizado si cuando yo era soltero no estaba solo en mis lomos? ¿Me explico? Entonces tiene que haber una transposición de tiempo para que eso suceda. Esto es poderoso, hermano. Pero yo no lo puedo leer a la luz de mi entendimiento gramatical porque voy a pensar que estaban comiendo y bebiendo y chévere. No, no es así. Eso no es lo que dice el texto, ¿se da cuenta?
Pero obviamente para ello hay que estudiar más profundo. Mire, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, hasta los que se perdieron. Hasta los que se perdieron. Cuando nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach les predicó que Él era el Mesías, el Cristo, aló, no le creyeron. Juan capítulo 6. Pero ¿cómo nos vamos a comer este tipo? Está loco, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 10 está loco el tipo. Le está hablando de las cosas espirituales del alma. Tremendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vea. Y eso lo vemos ahí en Éxodo 17:6 y en Números 20:11. ¿Será que lo estudiamos y así sea solamente este pedacito y terminamos acá? Nos quedan las otras 3 para la próxima clase. Mañana, ¿qué les parece si lo estudiamos mañana? Mire, esto es realmente maravilloso, amados. Es que la palabra no es sola. No, la palabra no es sola, la palabra es completa. La palabra, hubo una promesa en Génesis capítulo 3. Ahí comenzó la famosa Torá. Caín y Abel recibieron de boca de nuestro Señor y Salvador la Torá. Porque de donde en el capítulo 4 ellos fueron llamados a presentar ofrendas, primicias, pacto, voto, diezmo, etcétera. ¿De dónde? Si no les hubiese sido predicada. Repito, en el libro de Génesis capítulo 12, capítulo 10, ¿verdad? No, capítulo 10, versículo 20 en adelante, de donde Abraham saca a Melquisedec para darle diezmos. ¿Quién le da testimonio a Moisés, a Abraham? ¿Quién le da testimonio a Abraham de que de diezmo? Aló. Pero más importante que eso, ¿quién le dio testimonio a Abraham que era Melquisedec? Aló. Entonces tiene que ir por revelación, hay que leer. ¿Sí me explico? Aleluya. Vamos allí a estos 2 capítulos, a estos 2 versículos que me parecen hermosos. Libro de Éxodo capítulo 17, versículo 6. Y libro de Números capítulo 20, versículo 11. Terminamos aquí, aunque nos quedamos a medias. Míreme, hago una concreción. Bueno, después de que lo leamos, amén. Hago una sindéresis, una conclusión grande para que sepamos de qué estamos hablando. Mientras tanto, estamos hablando de las necesidades básicas de nuestro espíritu, amén. Libro de Éxodo capítulo 17, versículo 6. Mire, esto es hermoso, esto es hermoso. Recuerde que desde el versículo 1 está hablando del agua de la roca. ¿Qué significa agua? Diga conmigo, vida. ¿Qué significa agua? Espíritu. ¿Qué significa roca? Yeshua, Yahshua, Jesús de Nazaret. Ahora, si quieren volver a conocer de dónde vienen los nombres, se lo explico con mucho gusto, o vean los videos anteriores, o algunos rabinos que están por ahí por internet, que son hasta buenos los muchachos, no se van a la religión porque eso sí es horrible. Bueno, versículo 6 dice la palabra: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña Noret, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Quién estaba hablando ahí? El Padre, pero realmente no era el Padre, era Yahshua. Aló, mire. Entonces, si usted lo ve en el versículo 4, y entonces Moisés clamó a Yahweh, bendito es su santo nombre, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean, me van a apedrear, me apedrearán. O sea, esos sinvergüenzas, ay Padre, perdón, esos caballeros hermosos, ilustres, estaban sacándole la piedrita a Moisés, estaban ofendiéndolo. ¿Sí? Entonces, mire lo que él habla. Y el Todopoderoso dijo a Moisés: Moché, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Ya había mostrado su poder, ya había abierto el río, ¿se acuerdan? En columnas, como lo hizo en Éxodo 13, 14, realmente 13, pero comienza desde Génesis, desde Éxodo 13, la pasada del río Jordán, del Mar Rojo, perdón. Ahora aquí estamos hablando del río Jordán. Entonces fíjese cómo dice: he aquí yo estaré delante de ti. Aló. Él iba a estar delante. Sobre la peña de Oret, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. ¿Por qué dice aguas?
porque está hablando del Torah, de la Torah y de la Tanakh. Aló, está hablando de las dos verdades, de las promesas y del cumplimiento de las promesas, amén. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, ¿sí ve? Entonces, fíjese, vayamos a la última para que quede claro, Números capítulo 20, versículo 11. Esto es lindo, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo algo? Esto está fuerte, ¿sí o no? Fácil, esto está muy fácil. Números capítulo 20, versículo 11, gracias, profeta Gracielita. Capítulo 20, versículo 11. Seguimos hablando del agua de la roca. Estamos aquí. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Sí ve? Mire, milagros espirituales con milagros físicos. Pero los milagros espirituales sin lo espiritual no tienen nada que ver, y los milagros espirituales sin lo físico no tienen nada que ver. Tenemos que entender esto, amén. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a nuestro Padre que llene nuestras necesidades básicas, tenemos que pedirle gracia y paz. Presten atención, en estos días es cuando más necesitamos gracia y paz, gracia y paz. Y tenemos que tener muy en cuenta que sin la gracia y paz no podemos nosotros limpiar nuestra casa espiritual. Estemos limpiando nuestros ojos, limpiando nuestros oídos, limpiando nuestra boca, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de carne para que no haya contaminación en el espíritu, amén. Y yo sé que nuestro Padre Celestial lo va a hacer, amén. O sea, en otras palabras, comienza, ya estamos entrando en un mes que está marcando un destino. Vamos a entrar a Rosh Hashanah, a Yom Teruah, o sea, nuevo año juliano, judío. Vamos a entrar a una nueva etapa, una nueva época, donde tenemos que estar bien cimentados. Por eso estoy enseñando sobre las bendiciones, amén. Necesitamos tener muy claro esto de las bendiciones. Aló, mire, por favor, con que usted entienda que usted fue metido en el corazón de nuestro Señor y Salvador y fue bendecido allá y luego fue sacado para llegar aquí, usted va a cambiar. ¿No le parece mucho lujo eso? Ser en nuestro Señor y Salvador, entremetidos para ser bendecidos. Wow, esto está poderoso. Vamos a orar, incline su rostro. Pero antes déjeme, yo saludo. Hoy está de cumpleaños Germancito Prieto, está de cumpleaños allá. Así que Germán, bendiciones. Floralvita también está de cumpleaños porque como son una sola carne, ¿verdad? Ya estamos de plácemes y yo les bendigo, de verdad, Floralvita, Germancito, te bendigo con toda bendición espiritual de los cielos aquí en la tierra, te bendigo con mucho alimento espiritual, te bendigo con mucha agua espiritual, te bendigo con mucha gracia y paz y bendigo tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposita, a Floralvita, bendigo tus bendiciones espirituales y bendigo tu prosperidad en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, amén. Entonces ahora sí leemos, mañana a las 2:30 tenemos congregación, mañana va a estar, esto está buenísimo, ¿verdad? Entonces las bendiciones están máximo, así que vamos a seguir mañana con esto, aleluya. Saludo también a Cecilia Villamil, hija, te bendigo. Paulita Arboleda, hija, bendiciones poderosas. Ana, y ahora Tiba Sosa, muy bien, muy bien. William Arboleda, Rubio, un abrazo, bendiciones. Vivianita, bendiciones. Alfonso, Kelly, Daniel, hijos, de verdad que los amo con todo mi corazón. Deimer y Patti Villamil, bendiciones.